Bien, hola a todos jóvenes, ¿qué tal? Espero que estemos bien durante el desarrollo de este ciclo, que es el ciclo semestral UNI. Saludos para todos. El día de hoy en el curso de Geografía nosotros vamos a desarrollar ya nuestra semana número 3, cuyo tema está vinculado con la contaminación atmosférica. Sí, contaminación atmosférica 1, y ya la semana 4 estaremos haciendo la segunda parte de este tema, que sería contaminación atmosférica 2. Entonces, iniciamos ya nuestra clase del día de hoy y de esta semana también, de esta semana académica, que es la semana número 3. ¿Cuál es el contenido temático que vamos a abordar? Vamos a hablar sobre dos conceptos que son muy comunes, de uso muy frecuente, cuando hablamos sobre contaminación atmosférica, es decir, sobre el efecto invernadero y también sobre el calentamiento global. Tenemos que hacer una diferenciación incluso entre estos dos conceptos que se suelen parecer mucho en el uso común, como bien conoces tú. Y luego abordaremos cuáles son las causas y las consecuencias del proceso del calentamiento global. Entonces, iniciamos, jóvenes, ya esta parte del tema, ¿no? Vamos a primero establecer una diferencia entre lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Miren, cuando nosotros hablamos del efecto invernadero y el calentamiento global, hay que partir de un preámbulo importante. ¿Cuál es ese preámbulo? Ese preámbulo está relacionado específicamente a en qué espacio, ¿sí? En qué zona, en qué sector, en todo caso, en qué elemento del planeta se manifiestan tanto el efecto invernadero como el calentamiento global. Bueno, nosotros sabemos que esto ocurre en la atmósfera. Sí, estos dos procesos ocurren, se dan en la atmósfera. Pero estos dos procesos que se presentan en la atmósfera incluso no se presentan en cualquier zona o sector de la atmósfera. Como sabes tú, la atmósfera tiene distintos sectores, distintas zonas, capas podríamos decir. Ocurre que el proceso del efecto invernadero y el calentamiento global se presentan específicamente en la zona más baja, en ese sector que nosotros usualmente pasaríamos a llamar la zona, ¿sí?, de la troposfera. ¿Saben? La zona o el sector de la troposfera. Ambos procesos, repito, efecto invernadero y calentamiento global. Y estos dos procesos que se dan en la troposfera tienen elementos diferenciadores, es decir, tienen un vínculo, sí, pero lo que más destaca son sus diferencias. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del proceso del efecto invernadero, siempre es importante que nosotros entendamos este proceso del efecto invernadero como un proceso natural. Es un proceso natural que se da en la Tierra, ¿sí?, que se da específicamente en la zona baja de la atmósfera, en la troposfera, y como nosotros incluso sabemos, es un proceso a través del cual la atmósfera terrestre y el planeta retienen cierta porción de calor, ¿sí?, cierta porción de calor, cierta porción de radiación infrarroja que la Tierra intenta eliminar hacia el exterior. Claro, el proceso era este, ¿no? Los rayos solares, cuando atraviesan las distintas capas de la atmósfera y llegan hacia la superficie terrestre, sobre todo la radiación infrarroja, esta radiación infrarroja, recordarás tú, calentaba tanto la superficie acuosa como la superficie terrestre, y esta superficie acuosa y terrestre progresivamente en el transcurso del día iba eliminando ese calor en forma nuevamente de radiación infrarroja. Es decir, la Tierra comenzaba a perder ese calor. Y perder ese calor es un riesgo, porque perder ese calor, ¿qué implica? Implica necesariamente que la temperatura o las temperaturas en la Tierra iban a sufrir o sufrirían fuertes contrastes entre el día y la noche. Entonces, la situación que se presenta aquí en la troposfera es que al ser eliminado, al ser expulsado, al ir perdiendo la Tierra calor, hay en esta zona baja, repito, la atmósfera, ciertos gases que tienen una función específica, retener una porción de ese calor. ¿Sí? Un proceso de retención natural de ese calor. Ese proceso, ¿sí?, de retención de calor
de una proporción de este calor, es lo que tú y yo nos vamos a llamar el proceso del efecto invernadero. Ahora, ese proceso, repito, el efecto invernadero, es un proceso fundamentalmente natural. Claro, ¿por qué? Porque ese proceso implica un equilibrio. Incluso cuando nosotros hablamos del proceso del efecto invernadero, a través de esta retención de calor que hace, ¿sí?, la atmósfera, en su parte baja con ciertos gases, la temperatura en la Tierra registra más o menos 15 grados. Y esos 15 grados son considerados una temperatura ideal para el desarrollo de la vida. Son considerados una temperatura ideal para que se den ciertos procesos físicos, químicos, necesarios, indispensables para la vida, caso el ciclo del agua, por ejemplo. Entonces, este equilibrio, ¿sí?, este equilibrio térmico que genera el efecto invernadero termina siendo positivo. Y ese equilibrio térmico, repito, termina propiciando, en última instancia, la vida. Y este es un proceso natural, es decir, para que esto ocurra no es que el hombre haya intervenido, sino que básicamente la concentración de ciertos gases en la parte baja de la atmósfera han ido generando esto. ¿Está bien? Y esos gases que intervienen fundamentalmente dentro del proceso del efecto invernadero son pues el dióxido de carbono, el vapor de agua y también el metano. Y si tú comienzas, por ejemplo, a analizar esto, estos gases incluso se consideran que en una primera etapa tuvieron su origen a partir de erupciones volcánicas. Es decir, hasta el mismo origen de los gases que contribuyen con el proceso del efecto invernadero se considera un origen, por decirlo así, natural. ¿Está bien? Entonces, este proceso del efecto invernadero tiene ahí su importancia, tiene ahí su peso. Distinto es cuando nosotros hablamos del caso del calentamiento global. ¿Y esto por qué? Porque el mismo término calentamiento global, ¿no?, ya hace alusión a un incremento de las temperaturas, ¿sí? Ya hace alusión incluso, ¿no?, a un incremento un tanto excesivo de las temperaturas. Y es lo que, por ejemplo, se considera a partir de diversos estudios, diversos informes que han hecho todo un conjunto de especialistas por ahí designados por distintas organizaciones, incluso por la ONU, se ha llegado, por ejemplo, a la conclusión de que cuando nosotros hablamos del calentamiento global, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un incremento anormal, ¿sí?, de las temperaturas. ¿Y esto por qué? Esto porque ya en la parte baja de la atmósfera, donde antes existía, digamos, esta cantidad de gases del efecto invernadero, ahora hay un incremento de esos gases del efecto invernadero, razón por la cual la atmósfera y estos gases van a comenzar a retener mayor proporción de calor, ¿sí? Mayor proporción de calor a la que usualmente ocurría, que era el efecto invernadero. Esta retención de calor natural que te permitía tener 15 grados de temperatura, perfecto. Eso ocurría cuando existía cierta cantidad de gases del efecto invernadero. Pero ahora existe un exceso de estos gases del efecto invernadero, razón por la cual la atmósfera, ¿sí?, comienza a tener una propiedad adicional, retiene más calor, y al retener más calor se van generando procesos de incremento de temperatura, que es lo que nosotros actualmente llamamos el proceso del calentamiento global. Ahora, yendo a ese punto, entonces nosotros habría que ver, ¿y cuál es la razón para que ahora existan más gases del efecto invernadero en la atmósfera que están comenzando a retener más calor y que están propiciando el aumento de temperaturas que tú y yo llamamos ya calentamiento global? Bueno, ahí se plantea específicamente que esto está vinculado con la actividad humana, con el proceso antropogénico, y específicamente con ciertas actividades que el hombre ha hecho durante estos últimos casi 200 años de forma intensa y que han propiciado eliminar gases que se incorporan a la atmósfera y que en última instancia retienen más calor, es decir, gases del efecto invernadero. ¿Está bien? Ahora, es por eso que cuando nosotros hablamos del calentamiento global, siempre nosotros, ¿qué decimos? Bueno, el calentamiento global, para empezar, no es un proceso natural. El calentamiento global, el actual calentamiento global, ¿qué es? Es un proceso que tiene su origen fundamentalmente en la acción
o en la participación humana. Y esa participación humana, ¿en qué se expresa? Bueno, en un desarrollo industrial que utiliza ciertas fuentes de energía cuyo derivado son pues gases del efecto invernadero. ¿Está bien? Entonces, bajo esa lógica, por ejemplo, es correcto, ¿sí? Es correcto afirmar que la quema de combustibles fósiles, sea petróleo, gas natural, carbón, el incremento del parque automotor, otras actividades como la deforestación, como la agricultura, contribuyen y suman al proceso del calentamiento global. ¿Por qué? Porque contribuyen con la mayor eliminación o la mayor producción, en todo caso, de gases del efecto invernadero. Incluso recordemos que actualmente hay ciertos gases del efecto invernadero que no tienen su origen natural. Mira, si tú ves nuevamente aquí, los gases que tienen origen natural, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, perfecto. Pero en el actual proceso de calentamiento global, como se han incorporado más gases a la atmósfera, hay ciertos gases que la naturaleza no los producía y que ahora la industria humana sí los produce. Por ejemplo, podríamos citarnos los hidrofluorocarbonos o los perfluorocarbonos, ¿no? O el hexafluoro de azufre, que son gases que no tenían un origen natural, sino que más bien la industria los ha generado y esos también suman al proceso del calentamiento global. ¿Está bien? Entonces, tomar en cuenta eso como referencia. Otro aspecto, y este es un poco a modo de síntesis, es justamente esta comparación más directa, ¿no? Es decir, por un lado el efecto invernadero y por otro lado el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero entendido como ¿qué? Como un calentamiento natural, como un proceso natural que se da en la Tierra a partir de la presencia de ciertos gases. ¿Está bien? Y que este equilibrio es propicio, es adecuado, genera buenas o mejores condiciones ¿para qué? Para el desarrollo de la vida. Y de otro lado tenemos el calentamiento global, que ya es ese incremento anormal de la temperatura, producto de ¿qué? De una concentración excesiva de gases del efecto invernadero. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? ¿Esto qué es lo que genera? Bueno, esto en última instancia se traduce en diversos problemas de carácter ambiental. Y no solamente problemas de carácter ambiental, sino también problemas de carácter económico e incluso problemas de carácter social. ¿Está bien? Dentro de las causas del calentamiento global que nosotros vamos a analizar, ¿qué es lo que podemos encontrar? A ver, no hay que hablar solamente de aquello que uno puede encontrar, por ejemplo, no sé, en tal o cual página, sino en aquello que han comenzado a sistematizar un poco distintas instituciones, como esta, ¿no? Que es el panel de expertos del cambio climático, el IPCC, ¿no? Esta institución, por ejemplo, concluye algo importante, que el actual proceso de incremento de temperaturas que nosotros denominamos calentamiento global, en principio, se está acelerando. Y que este proceso de aceleración o incremento responde a qué? Responde a que a partir de mediados del siglo XX, es decir, más o menos 1950, se ha comenzado a incrementar de manera masiva la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, hay un incremento amplio dentro de lo que es la emisión de gases del efecto invernadero. Y estas causales son múltiples. ¿Saben? Estas causales son múltiples. Por ejemplo, ¿no? Hace un ratito ya lo decíamos, la quema de los combustibles fósiles. Si nosotros hacemos un rastreo histórico, sí, pues, comparar el uso del petróleo actual con relación al uso del petróleo en 1950, 1940, 1930, ¿te imaginas tú? Si lo vemos, la magnitud, por allí, incluso el tamaño de las empresas o de las industrias, las fábricas, por decirlo así, 1920, 1930, 40, 50, comparado con lo de ahora. O sea, hay un gran salto. Y ese gran salto entre tamaños y cantidades de industrias, ¿qué significa? Significa necesariamente mayor disposición de fuente energética para abastecerlas. Y esa fuente energética, querramos o no, en su mayoría está vinculado básicamente con el petróleo, con el gas, o en su defecto con el carbón. China, por ejemplo, que es un país que se considera que posiblemente de aquí a 5 o 10 años se convierta en la primera potencia del mundo, China utiliza grandes fuentes de carbón, fuentes energéticas de carbón.
Y estas en última instancia traducen, o por decirlo así, eliminan gases contaminantes a la atmósfera, que son también gases del efecto invernadero, desechos. ¿Está bien? Lo otro, por ejemplo, es cómo ciertas industrias directamente vinculadas con el uso de los combustibles fósiles han comenzado a crecer las últimas décadas. Siempre tomemos como referencia esto, ¿no? A ver, si retrocedemos un poquito en el tiempo, 20, 30 años, quizá hace 20, 30 años era bastante complicado pensar en distintas marcas de carros o vehículos. Quizá uno podía centrarse en 5 o 6 en el mundo, pero ahora, ¿en cuántas nos podemos centrar? Podríamos decir que hay 5 o 6 fábricas importantes de vehículos en el mundo, o son muchísimas más. El parque automotor ha crecido, incluso en el Perú el parque automotor ha crecido, y es una de las causales más importantes para problemas vinculados con el congestionamiento o el tránsito. No solo en el Perú, repito, es un fenómeno o es un evento mundial. Y otros aspectos también que están muy vinculados vienen a ser, por ejemplo, el tema de la deforestación. Claro, y uno dirá, pero profe, cuando uno tala un bosque, no elimina este CO2. Por ejemplo, yo talo un bosque, profesor, no elimino dióxido de carbono. Quizá directamente no, pero depende mucho de dos aspectos. De cómo se haga el proceso de deforestación y también del impacto directo que tiene la deforestación. Por ejemplo, tú sabes que en el caso peruano, cuando se habla de la deforestación, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida de la superficie boscosa en el Perú, eso es la deforestación, la pérdida de bosques, hablamos de talar bosques y quemar bosques. O sea, en última instancia en el Perú y en distintos lugares del mundo, deforestación implica cortar bosques y quemarlos. ¿Entiendes? O sea, sí implica eliminar gases contaminantes que luego suman al proceso del calentamiento global. Pero no solo eso, sino también implica, una vez talados, quemados los bosques o quemada la vegetación, que niegas la posibilidad de que la naturaleza regule esa concentración de este gas tan importante dentro del proceso del calentamiento global, que es el CO2, que es en última instancia el gas más importante. Tú sabes que los árboles, a través de la fotosíntesis, desarrollan un proceso en el cual regulan esa concentración del CO2. Entonces, si te das cuenta, sí hay impactos directos por un lado, indirectos por otro lado. Y bueno, luego está la agricultura y seguidamente otras actividades menores. Pero cuando hablamos de la agricultura, así como causal, nos referimos específicamente a ciertas prácticas agrícolas no tan adecuadas, no tan convenientes, ¿no? Por ejemplo, prácticas agrícolas no tan adecuadas, no tan convenientes, pueden estar vinculadas, o están, perdón, vinculadas con el uso de los combustibles, el uso de fertilizantes, pero un uso excesivo de fertilizantes químicos. Porque utilizar fertilizantes es adecuado. El utilizarlos en exceso sí es nocivo para el suelo, pero también porque se eliminan así gases del efecto invernadero como el óxido nitroso. O en su defecto, ¿no? Cuando vemos a la agricultura y para combatir a las plagas nosotros comenzamos a rociar pesticidas. Esos pesticidas también concentran gases del efecto invernadero, o perdón, gases del efecto invernadero que contribuyen con el calentamiento global. Ahí, por ejemplo, están los hidrofluorocarbonos, básicamente. Otro aspecto es estas malas prácticas de riego, que a veces están vinculadas con, por ahí, la eliminación de ciertos gases contaminantes, como ¿quién? Como el metano. Claro, quizá la práctica más conocida de nosotros es el caso del cultivo del arroz. Cuando se cultiva el arroz, como tú conocerás, se inundan los suelos, y al inundarse los suelos, los organismos que están inundados, cubiertos totalmente por las aguas, comienzan a morir, descomponerse, desintegrarse, y van eliminando, ¿qué cosa? Van eliminando siempre el metano, y el metano es también un gas del efecto invernadero. Aquí se mencionan, del efecto invernadero del calentamiento global, aquí se mencionan, por ejemplo, cómo ciertos gases, ¿sí?, han comenzado a incrementar su proporción y han sumado ese proceso, ¿no?, del calentamiento global, el CO2. También tienes el caso del metano. Incluso el metano se desprende de la basura que nosotros dejamos en las calles, basuras no tratadas, etc. El óxido nitroso, que está en fertilizantes, muchas veces también en pesticidas o plaguicidas.
¿Está bien? Y luego también tenemos por ahí cómo, si se quiere, ¿no? Cómo la misma deforestación está sumando a que se elimine CO2, o en todo caso a privar a que las plantas capten ese exceso de CO2 que está presente en la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos por ahí algunas causas centrales que más o menos van a permitir un poco ir orientando el análisis que nosotros tenemos que desarrollar con relación al tema del día de hoy. ¿Cuáles son dentro de este proceso, ¿sí? Dentro de este proceso del calentamiento global, los principales gases que están sumando, ¿no? Que están sumando al incremento de las temperaturas? Bueno, les hago recordar lo siguiente. Ustedes recuerden que en el año 97, distintos países del mundo, reunidos en Kioto, acordaron firmar el protocolo de Kioto. Y en ese contexto se consideró que existían 6 gases, ¿sí?, del efecto invernadero que contribuían en el proceso del calentamiento global. De esos 6 gases, profe, usted le está dando peso a 3. ¿Por qué? Porque estos 3 son considerados los más importantes. Digamos que si tuviéramos que poner en porcentajes, ¿quiénes son los gases que tienen la mayor responsabilidad con relación al calentamiento global? Son estos 3. Y los otros 3, que los voy a desarrollar en un momento, digamos, tienen una responsabilidad menor. Pero hay algo característico. Hay algo característico. Estos otros 3 gases, ¿sí?, tienen un origen netamente humano. Es decir, la naturaleza no los producía, sino que más bien el hombre y la industria los ha comenzado a producir. La naturaleza, repito, no los producía. Estos 3 que aparecen aquí sí, porque estos 3 de una u otra forma se generaban en procesos naturales como las erupciones volcánicas. Solo que ahora, sí, solo que ahora esos procesos se han ido incrementando producto de ¿qué? De la industria. Ahí ya interviene el hombre, cómo el hombre ha ido sumando. Entonces tenemos el caso del dióxido de carbono, que es considerado el principal gas responsable, como sabes tú. ¿Cuáles son sus fuentes de producción industrial? Primero la quema de combustibles fósiles y también todo tipo de manufacturas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las fuentes de uso de la tierra, ¿no? Por ejemplo, la deforestación, la quema de bosques. Es decir, cuando uno quema bosques, cuando uno, por ejemplo, desarrolla deforestación, también impacta en la concentración del CO2, del dióxido de carbono. El caso del metano, ¿no? El metano está presente en rellenos sanitarios, minas como las de carbón, e incluso producción de gas natural. O sea, a veces pensamos que la producción de gas natural es limpia. Es cierto, menos contaminante que el uso del petróleo y sus derivados, pero en última instancia también contaminante. ¿Cuándo se comienzan a eliminar, por ejemplo, de manera adicional el metano? Cuando hay producción en arrozales, lo que yo te decía, la producción ganadera también suma mucho eso. Y también la conversión de los humedales. No sé si por ejemplo, tienen información. El Pantanos de Villa, ¿no? Buena parte de Pantanos de Villa hace un tiempo estuvo en proceso de urbanización. Se detuvo ese proceso de urbanización. Pero si tú, por ejemplo, en última instancia, cambias el uso de ese suelo, ¿no? Un suelo de uso ecológico, turístico, por un suelo urbano, de hecho que eso va a tener impactos en cuanto a la concentración del metano. Luego tenemos también el óxido nitroso, ¿no? Que proviene, digamos que es un residuo también que queda allí de la quema de los combustibles fósiles y también la producción del ácido nítrico. Pero también, por ejemplo, cuando tú los quieres utilizar en agricultura, estos están presentes pues en los fertilizantes, en los pesticidas, y también son un residuo de la quema de los bosques o la quema de la famosa biomasa. Ahora, ¿cuáles son los otros gases dentro de este proceso de calentamiento global que considera el protocolo de Kioto? Te decía, ¿no? Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y también el hexafluoro de azufre. Esos gases en menor proporción, es cierto, pero son también gases que suman, que contribuyen con el proceso del calentamiento global. Y si tú te das cuenta, todo esto que estamos revisando ya no está vinculado con la naturaleza, está vinculado específicamente con acción, con actividad humana. Por eso es que el proceso del calentamiento global responde a una causal antrópica, responde a una causal humana. Bien, finalmente, ¿sí? Finalmente,
con relación a las consecuencias, ¿cuáles serían por ahí las consecuencias del proceso del calentamiento global? De manera general, nosotros podemos incluir esto. Hablamos del aumento de las temperaturas, ¿no? Y hablamos de que ese aumento de las temperaturas en la Tierra va a tener un impacto directo, ojo, a todo lo que nosotros llamamos el sistema climático del mundo. Como tú sabes, el clima, ¿sí? El clima cambia. El clima puede cambiar cada 25, cada 30 años. Se tienen registros históricos de que incluso a veces cambia luego de más tiempo. Quizá un problema que se ha identificado estas últimas décadas es que las actuales condiciones climáticas de distintos lugares o territorios en el mundo no están cambiando en ese lapso de tiempo, de 25 o 30 años, sino que están cambiando de manera más rápida. Por eso es que se habla mucho y se menciona mucho que el proceso del calentamiento global acelera el cambio climático. Y al acelerar el cambio climático, los impactos ecológicos, los impactos económicos y los impactos sociales para el hombre pueden ser severos. ¿Está bien? Entonces, esto se puede expresar así, ¿no? Algo así como, si tú estás en un territorio en el cual tradicionalmente la temperatura era tal o cual, y tal o cual mes habían precipitaciones y cierto nivel de humedad, esto va a implicar una alteración. Y al haber una alteración, hay impactos, repito, ecológicos, económicos y también impactos sociales. Otra, por ejemplo, se habla mucho de este proceso de incremento del nivel del mar. ¿Y eso por qué? Por la reducción de la superficie glaciar. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, del calentamiento global, hablamos también de este proceso de reducción de superficie glaciar, de ese proceso, por ejemplo, de reducción de los suelos polares. Los suelos polares se llaman permafrost. Esos suelos polares se están reduciendo. Y las personas que viven allí, que han construido sus viviendas allí, se están viendo afectadas. Ahora, ese retroceso glaciar implica ¿qué cosa? Implica también la reducción de fuentes de agua dulce para distintos lugares o países del mundo. Caso Perú. O sea, el Perú es un país, es cierto, que tiene gran disponibilidad de fuentes de agua dulce, perfecto, pero buena parte de esas fuentes de agua dulce, ¿de dónde provienen? De deshielos, de los glaciares, de los nevados. Y si estos desaparecen o se reducen progresivamente, el nivel de aguas de los ríos que nos alimentan también van a comenzar a desaparecer o van a comenzar a reducirse. ¿Entienden? Ahora, lo otro es que si hay ese retroceso glaciar, el agua en última instancia pasa, ¿sí?, de los continentes, ¿a dónde? Al mar. Hay ese incremento del nivel del mar. Las algas, como sabes tú, marinas, hacen proceso de fotosíntesis, y en ese proceso de fotosíntesis contribuyen con qué? También con la acidificación de los océanos. Y esto tiene impactos en distintas especies, sobre todo las especies o los famosos corales, ¿no?, que son típicos de mares tropicales, etc. Se habla también, por ejemplo, de que este aumento de las temperaturas, ¿qué va a implicar? Va a implicar que los territorios que antes tenían temperaturas altas no van a ser tan reducidos, sino que estos se van a comenzar a extender. Razón por la cual, ¿sí?, razón por la cual lo que se va a presentar sí o sí es una extensión de la zona tropical. Se habla por ahí incluso, ¿no?, del incremento de las temperaturas en algunas zonas. Se habla, por ejemplo, de esta posibilidad que los desiertos, a partir de la alteración de los ciclos de precipitaciones, los desiertos comiencen a aparecer, a crecer, ¿sí?, o a surgir en otros espacios o en otros territorios. Y también, por ejemplo, hablamos de esta situación de que los procesos naturales no necesariamente pues van a seguir el mismo ritmo que siguen ahora. Es decir, cuando nosotros hablamos de un huracán, cuando nosotros hablamos por ahí de una sequía, cuando nosotros hablamos de un proceso de helada, etc., hablamos de ciertas condiciones específicas. Claro, que hasta las podríamos incluso pronosticar, entre comillas, pero con estas grandes alteraciones climáticas que puede generar el calentamiento global, no necesariamente van a ser predecibles, e incluso se plantea que van a ser más intensos. Se tiene referencias, por ejemplo,
de que antes de 1950, por ejemplo, los procesos de fenómeno de niño se daban en lapsos aproximados de 15 años. Pero después de 1950, los procesos de fenómeno del niño se han dado en lapsos aproximados de 9 años. O sea, esos cambios no son gratuitos en última instancia. Y esto último que te mencionaba estaba justamente relacionado aquí, ¿no? Con esa producción o esa intensificación, digamos, de ciertos eventos meteorológicos y los impactos que pueden tener, sobre todo a nivel del Perú y a nivel de las naciones que no necesariamente son naciones ricas o desarrolladas. El otro elemento, ¿sí? El otro elemento está vinculado ¿con qué? Con la posible extinción de especies. Se ha registrado, por ejemplo, en algunos países que están siendo ya afectados por este incremento de las temperaturas, cómo se impacta, cómo ciertas especies están siendo golpeadas. Casos como México, por ejemplo, casos también como Colombia, territorios en los cuales algunas especies que tradicionalmente, digamos, vivían bajo ciertas condiciones de temperatura, ahora que hay condiciones de temperatura un poquito mayores, se ven forzadas a migrar. Y en ese proceso de migración no encuentran sus fuentes de alimento tradicionales. Y no es que una especie se adapte en un mes, en 2 meses, en 3 o 4 meses. No son como el ser humano, que nosotros nos podemos adaptar a condiciones o ambientes fríos, con un esfuerzo, es cierto, no, pero las especies necesitan más tiempo para adaptarse. Y en ese tránsito es donde se están produciendo, en principio, migraciones a nuevos ecosistemas, pero también luego de esta migración a nuevos ecosistemas, extinción de muchas de estas. Y luego también está vinculado, u otra consecuencia, nosotros la podríamos encontrar aquí, ¿no? En los impactos significativos que tienen con relación a la seguridad alimentaria. Un proceso de sequía, en última instancia, afecta a la agricultura. Si hay un proceso de sequía, no hay forma de producir. Se hace muy complejo la actividad agrícola. Y al no haber forma de producir, necesariamente pues se produce siempre un déficit en cuanto a lo que viene a ser el abastecimiento de alimentos. ¿No es cierto? Por esa razón, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de este proceso o de estas consecuencias del calentamiento global, incluso decimos que se puede identificar ciertos eventos ya conocidos, como la desertificación. La desertificación tiene varias causas. Y una causa, digamos, son estos procesos de sequía prolongados. Y sus impactos, sí, sus impactos no se reducen, repito, no se reducen solamente a lo natural, o sea, se extienden a lo económico, e incluso se pueden extrapolar hasta el aspecto social, ¿no? Ustedes se imaginan, si ahora, por ejemplo, hay cierta, entre comillas, pugna por algunos recursos naturales, con cambios drásticos, mayores, en cuanto a ciertos patrones de clima generados por el calentamiento global, esas pugnas incluso pueden ser más drásticas, más severas. ¿Está bien? Bien, esto es cuanto quería comentar con relación a las consecuencias del calentamiento global. Ya nosotros también vamos a tener la posibilidad de ver esta segunda parte en el tema contaminación atmosférica 2, que corresponde a la semana número 4. Bien, jóvenes, a todos, gracias por su atención y ya nos estaríamos viendo en otra ocasión. Saludos.